Buen día. A continuación les voy a dejar algunos tips acerca del diseño de amplificadores multietapa. Hay varias cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, para cumplir las restricciones de la resistencia de entrada. Si la resistencia de entrada que me piden es grande, por ejemplo 100 kilo ohms, es casi imperativo que no se puede usar divisor de tensión para polarizar la primera etapa. O sea, no se debe hacer esto. Esto no se debe hacer. No se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Porque la resistencia de entrada, cuando tenemos ese divisor, pasaría a ser es el paralelo de 3. Y si yo quiero un 100K, recordemos que el paralelo es el menor de todos. O sea que, por ejemplo, R1 y R2 deberían ser por lo menos de 400K cada una, para que me diera 200K el paralelo a estas dos, y esta señora 200K para que el paralelo me diera 100K. Entonces se utilizaría resistencia de valores muy altos, y la idea es utilizar resistencia de valores más pequeños, de valores normales, y no utilizar esos valores tan grandes. Entonces casi que es imperativo utilizar este esquema para la resistencia de entrada, lo que reduce el RIN. Se quedaría de esta forma: RP más beta más 1 por RE. Como el beta más 1 es aproximadamente 101, con un RE de 1K sencillamente ya lograríamos este RIN. Bueno, generalmente no se pide igual, se pide mayor o igual a 100K. Eso por ese lado. O sea que si me piden una resistencia más o menos grande, relativamente grande, este es el esquema para la entrada. Si me dicen, por ejemplo, que no puedo utilizar diodo Zener, en el caso de que me digan que no puedo utilizar diodo Zener, yo ya sé que obviamente mi esquema es así, pero les aclaro de una vez que uno no puede mezclar restricciones. Si no se puede utilizar Zeners, entonces las restricciones de la resistencia de entrada seguro no va a aparecer. Entonces, por ejemplo, no se puede utilizar diodo Zener, entonces a juro yo tengo que utilizar el divisor para poder colocar un voltaje bajo, cercano a la tierra, para yo poder colocar una resistencia de RE de valor relativamente pequeño y la corriente no me dé tan anormal. Uno normalmente siempre busca corrientes pequeñas en las primeras etapas, corrientes en miliamperios que no superen las decenas de miliamperios. Recuerde que las resistencias son multiplicadas por las corrientes para producir las caídas en los voltajes, y esas caídas de voltaje en el colector y en la base me alteran el funcionamiento del transistor. Entonces un valor típico y clásico de corriente de emisor es 1 miliamperio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero lograr una corriente de 1 miliamperio, tengo una polarización de 15 voltios, ¿sí? Y yo quiero una RE de un valor normal, por ejemplo, una RE de un valor de 1K, 1 kilo ohm. Entonces yo necesito colocar, si yo quiero una corriente de 1 miliamperio y tengo una resistencia de 1K, yo sé que aquí va a quedar 1 voltio de caída. Si el transistor está bien polarizado, hacia acá hay 0,7 más, o sea que tengo aquí 1,7 voltios. Entonces el voltaje aquí debería ser 1,7 voltios. Y entonces el voltaje hacia arriba serían 13,3 voltios. Y ahí tenemos la distribución del voltaje.
escogemos dos resistencias que produzcan esa caída de voltaje. Podemos también, para decir que este divisor es válido, tenemos que decir que esta corriente es mucho mayor que la I de base. Entonces tenemos unas relaciones ahí. Por ejemplo, yo puedo decir que la I de base debe ser 20 veces menor a la I de X. Tenemos que la caída de voltaje aquí debe ser 13,3, la caída de voltaje acá debe ser 1,7 voltios. Y con una relación de esas tres ecuaciones podemos encontrar fácilmente el valor de estas dos resistencias, de R1 y R2. Eso si no me dejan utilizar diodo Zener. Si me dejan utilizar diodo Zener, si me piden una resistencia central grande, obligatoriamente debo poder utilizar diodo Zener, porque si yo no utilizo estas dos resistencias, ¿qué pasa? ¿Qué voltaje tengo yo en la base? En la base lo que tendría conectado yo sería el generador, y el generador tiene en DC 0 voltios, que serían los que aparecen aquí, ¿sí? Obviamente no voy a poder utilizar tierra, tendría que utilizar polarización dual, y tendría un 0 aquí. Entonces imagínense, si yo tengo 0 aquí, entonces esto me produciría aquí menos 0,7. Si yo quiero colocar una resistencia de 1K en RE, me quedarían 14,3 miliamperios. Cualquier resistencia que yo coloque aquí me va a producir un voltaje aquí menor que 0. O sea, 14,3 miliamperios. Por 2K me da 28 voltios. 15 menos 28 me da 13. Menos 13. Entonces queda mal polarizado. Tendré que colocar una resistencia máximo de 1K para que quede bien polarizado. Y 1K aquí y 1K aquí no me da ganancia, no me sirve. Entonces yo necesito a alguien o algo que me consuma voltaje. Ese es este diodo Zener. Con este diodo Zener yo me ayudo. Entonces ese diodo Zener, ¿cuánto debería valer? Debería valer 13,3 voltios. Con 13,3 voltios me queda un voltio aquí y me queda un RE de 1K para una corriente de 1 miliamperio. Y ahí sí puedo jugar con esta resistencia para tener una ganancia considerable y el transistor que quede bien polarizado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a los transistores, cuando no se les puede colocar capacitor de derivación en el emisor, la máxima ganancia que se le puede sacar en el emisor común es de 20, 22, o sea, sumiendo un 10%, tomando en cuenta de que ese 10% se va a perder en los factores de carga cuando se acople con otras etapas. Otra cosa un tip que yo les puedo dar es que siempre uno debe trabajar con la mayor ganancia en las primeras etapas. Por ejemplo, yo quiero obtener 1000 de ganancia. Necesito al menos 3 etapas. Recordemos que es 20 nada más de ganancia máximo por etapa. En la primera etapa 20, la segunda etapa 20, o un poco menos a lo mejor, pero vamos a suponer 20. 20 es un 400. Me faltan para llegar a 1000, 2.5. Entonces tratar de sacarle siempre a la primera etapa lo mayor, a la segunda etapa si no se le puede sacar 20, bueno, cercano a 20, y a la tercera etapa lo menos que le toque. Otra cosa a tener en cuenta aquí es que recordemos que cuando yo utilizo las cascadas, con transistores del mismo tipo, es decir, NPN, el voltaje va aumentando. Aquí el voltaje debe ser mayor a 0, por ejemplo, 2 voltios. Aquí el voltaje debe ser mayor a 2, por ejemplo, 5 voltios. Y una tercera etapa del mismo tipo produciría un voltaje aquí mayor que este. No sé, dependiendo de la ganancia y de los voltajes que vayamos acarreando, debería ser, por ejemplo, no sé, 12, 13 voltios, 12 voltios, para que quede bien polarizado. Pero ¿qué pasa? Eso ya está muy cercano al límite y produciría un corte por polarización. Es recomendable entonces utilizar, bien sea en la segunda o en la tercera etapa, un transistor complementario, utilizar un transistor PNP en este caso,
por ejemplo puede ser la tercera, un transistor de este tipo, que produzca un desplazamiento hacia abajo en el DC. Y sería una forma elegante de colocar un desplazador de nivel con un PNP. Trasladamos nivel hacia abajo y de una vez obtenemos ganancia. Puede ser utilizado en la segunda o en la tercera etapa. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que lo he visto como errores en semestres anteriores, es que de repente hay gente que me dice que empieza a diseñar de atrás hacia adelante. Aquí no hay reglas, usted puede diseñar de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, como quiera. Pero el todo es que todo debe funcionar perfectamente. Si alguien empieza a diseñar de la última etapa hacia la primera, y va y llega aquí que tiene, por ejemplo, de menos 5. Para que este señor quede bien polarizado, aquí tiene que tener un voltaje menor que menos 5, por ejemplo, menos 7. Y me dicen, ajá, aquí das menos 7 porque yo llegué menos 5 y este tiene que ser menos 7 y ya. Y me lo dejan así. ¿Quién asegura ese menos 7? Ahí no hay nadie, ahí hay 0. Por lo tanto, este transistor está mal polarizado y por ende el amplificador no funciona. Deben, en ese caso, colocar algo, en este caso un divisor de tensión que me garantice los 7 voltios. Aquí obviamente tendría que ir entonces un condensador. Si el circuito dice que no puede utilizar condensadores, que generalmente todos lo dicen, no se preocupen porque este condensador es externo. El amplificador comienza de aquí adelante. Este condensador se utiliza entre el generador y el amplificador. Ahí no habría problema. Generalmente los diseños me piden sin condensadores y sin conexiones a tierra, por lo tanto deben utilizar fuentes duales. Más 15, menos 15, más 20, menos 20. Duales, no van a utilizar más 15 y menos 10. No, más 15 y menos 15, más 20, menos 20, más 10 y menos 10. Duales. A veces me piden, regularmente, casi siempre se pide, una resistencia de salidas bajas. Para la resistencia de salida baja es obligatorio colocar en la salida un seguidor. Este señor, esta tapa, me asegura una resistencia de salida baja. ¿Cómo es la resistencia de salida de esta tapa? Sería lo que se ve hacia acá, hacia arriba, que sería el RPI de esa última tapa, que es el RPI4, más el ROUT de la tapa anterior, que es el RC3, sobre beta más 1, en paralelo con RE4. Si ustedes observan, esto debe dar un valor normalmente muy pequeño. RPI, vamos a suponer un RPI clásico de 2,5, un RC3 para una ganancia normal de 7K, 2,5 más 7K me quedaría 9,5K, entre 101 da 95 ohmios, en paralelo con RE, que puede ser de un valor de 10K, eso me da menos de 95 ohmios. Entonces, con esto yo aseguro una resistencia de valor pequeño. Observen que sería, más que todo está definida por la suma entre RPI y RC entre beta más 1. Por ahí está definida esa resistencia de salida. A grandes rasgos, esos serían básicamente unos tips muy importantes para el diseño de este tipo de amplificadores. Espero sea de su ayuda.